Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Leonel y hoy vamos a resolver el final de análisis matemático 2 de la fecha del 28 de febrero de 2023. Es el último final que se tomó. Bien, así que vamos con el enunciado. Bueno, en el primer punto tengo un teórico, dice enuncia el teorema de Stokes, que eso bueno, ya queda a criterio uno de cómo se lo hayan dado en la cursada. Pero bueno, el primer punto consiste en un ejercicio de aplicar del teorema de Stokes. Bien, aplicación del teorema. Así que vamos a copiar el enunciado y vamos a pegarlo acá. Vamos a hacerlo. Uy, bueno, vamos a bajarlo acá. Bien, le damos enunciado. Dice, bueno, enuncia el teorema de Stokes y después hay una parte práctica, ¿no? Sea f un campo vectorial que va de R3 a R3, tal que su expresión es f de x y es igual a algo que está en función de PQR. PQR son tres funciones, tres campos escalares, por así decirlo bien. Un campo vectorial de clase uno, o sea que es diferenciable y puedo derivar cada una de esas componentes. Y bueno, lo que me dan a mí es la matriz jacobiana, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir anotando. Sabemos que F es un campo vectorial que va de R3 a R3 y es de clase uno. Bien. Después, lo que nos da el ejercicio, el enunciado es la matriz jacobiana, ¿no? Entonces, vamos a anotar eso. Bien, la matriz jacobiana. Y después me dice, calcule la circulación del campo vectorial a lo largo de la curva C, definida por la intersección de la superficie, z igual a 1, s sub 1 y s sub 2. Bien, o sea, vamos a tener una curva dada como la intersección de z igual a x cuadrado más y cuadrado y z igual a 3. Bien. Y luego, bueno, la orientación de la curva viene dada en este sentido. Bien. Yo creo que lo que me conviene hacer acá es graficar esas dos superficies y luego ver cómo puedo aplicar el teorema y ver hacia dónde, cuál es el sentido de la curva, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer esto. Epa. Vamos a tratar de dibujar la superficie. Las dos superficies en realidad. En realidad, creo que me dio una idea de cómo es esto. A ver, con color violeta voy a dibujar el paraboloide, que viene así. Bien, está bien, no se ve bonito, pero bueno. Esto es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Bien, ahí voy a escribir bien la z. Bien, pensemos un poquito, ¿no? Ahora tenemos un plano que es paralelo al plano del XY. Es paralelo al plano XY, que el plano XY z igual a 0. El plano que me dan a mí es z igual a 3. O sea, sabemos que vamos a tener un corte de este estilo, ¿no? A la altura de z igual a 3 vamos a tener un plano que viene así. Bien, entonces el corte va a ser una circunferencia. Bien, voy a dibujar directamente el corte. Así no hago el plano y no mato el dibujo. Bien, este sería el corte. Mucho cuidado ahora con el tema del sentido. Bien, yo sé que la curva va a estar contenida en el plano z igual a 3, así que no me sorprendería que los cuatro puntos que me dan a mí, escucha, tu tercer componente es igual a 3. Bien, eso lo sabemos porque está contenido en el plano z igual a 3. Está a esa altura, es z igual a 3. Ahora veamos un poquito cómo viene el sentido. Fíjense que esto arranca en 0 raíz de 3. O sea, arrancaría por acá. Por acá ubicaríamos el 0, raíz de 3 y 3. Bien. Después hablamos de raíz de 3, 0, 3. O sea, estaría por acá más o menos. Acá tendríamos raíz de 3.
tendríamos raíz de 3. Entonces acá tendríamos el punto raíz de 3, 0, 3. O sea, ya con eso me tengo que dar cuenta de cómo es el sentido de la curva. Va a venir así, esto. Bien, este va a ser el sentido de la curva. Bien, entonces, esto es muy importante porque ahora cuando hablemos un poquito o apliquemos el teorema de Stokes, la normal, siguiendo la regla de la mano derecha, la normal va a estar apuntando para abajo, ¿bien? Y como sé que es y como sé que la curva está contenida en el plano z igual a 3, vamos a usar un versor canónico, ¿no? Que en este caso va a ser el 0, 0, menos 1. ¿Bien? Entonces, ya más o menos tengo bien definidas esas cosas. Vamos con el teorema de Stokes. Sé que es una curva cerrada, así que puedo aplicar el teorema. Bien, aplicando el teorema de Stokes en sentido horario, o sea, yo sé que esto va a ser igual a la integral doble de una región de integración en donde primero voy a tener que calcular el producto escalar del rotor del campo vectorial por la normal. Bien, eh, entonces vamos a calcular el rotor, ¿no? Lo vamos a hacer acá abajo. El rotor del campo vectorial, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, yo soy muy fanático de hacer el determinante de la matriz, pero sé que algunos ya se lo deben saber de memoria. Yo no lo pude memorizar todavía. Entonces acá vamos a tener derivada respecto de x, derivada respecto de y derivada respecto de z. Y acá, bueno, ¿cómo se dice? Vamos a ir colocando las, la, ¿cómo se dice? Los campos escalares PQR. Bien. Entonces, esto aquí va a ser igual. Bueno, esto va a ser igual a de este producto cruzado va a ser la derivada parcial respecto de I de R menos la derivada parcial respecto de Z de Q menos la derivada respecto de X de la función R menos la derivada respecto de Z de la función P. Después vamos a tener la derivada parcial respecto de Q de X, la derivada, perdón, derivada parcial respecto de X de la función Q, bien, menos la derivada parcial respecto de Y de la función P. Bien, fíjense que todo eso yo lo tengo en la matriz jacobiana. Si bien no conozco, o sea, si bien no conozco el campo vectorial en sí, conozco la matriz jacobiana, o sea, las derivadas de cada uno de esos campos escalares. Bueno, entonces esto vendría a ser el campo escalar P, o sea, la derivada respecto de y esto es P derivada respecto de Z. Bien, más o menos ya me van entendiendo, ¿no? Esto es Q derivada respecto de X y esto es Q derivada respecto de Z. Esto es R derivada respecto de X, R derivada respecto de Y. Bien, y así más o menos me van entendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el tema del rotor? Derivada respecto de I de R es 2 menos derivada de Q respecto de Z es 1. Bien, acá esto queda como R derivada respecto de X 0 menos P derivada respecto de Z, que sí. Y después tenemos Q derivada respecto de X, que es 1, menos P derivada respecto de Y, que es medio Z. Bien, creo que va así. A ver, déjenme revisar bien. P derivada respecto de Z. A ver. Bueno, vamos bien. No, ahí lo revisé y vamos bien. A ver. ¿Esto cómo va quedando? Bueno, este rotor queda como 1 y 1 menos Z. Bien. Creo que no hay ningún error. A ver. Lo reviso una vez más. Q derivada respecto de X y P derivada respecto de Y. Q derivada respecto de X es 1 y P derivada respecto de Y es Z. Bueno, creo que vamos bien ahí. Entonces ahora volvemos a
la circulación en sentido horario va a ser igual a la integral doble. No hablamos todavía de una región de integración, donde tenemos que el rotor es igual a 1 y 1 menos z, por la normal que dijimos que es igual a 0, 0, menos 1 por diferencial de y, diferencial de x. Entonces, haciendo el producto escalar, nos queda básicamente menos 1 más z. Diferencial de y, diferencial de x. Recuerde que como no... acá tengo diferencial de y, diferencial de x, no tengo diferencial de z. Pero yo sé que este plano está contenido en el plano en z igual a 3, así que puedo reemplazar acá por 3. Bien, así que esto quedaría como menos 1 más 3 queda como 2, que saco fuera de la integral doble de diferencial de y por diferencial de x. Entonces, esto que yo tengo acá, ahora, esta integral representa el área de la región de integración. Que de eso no hablamos, pero bueno, ¿cómo obtenemos el área de o cómo obtenemos los límites de integración de esa región? Bueno, yo tendría que hacer la proyección, ¿no? Tendría que hacer la proyección en este caso de esta curva, bien, en el plano XY, y ver cómo quedaría, o ver cuál es esa región que está encerrada en esa proyección de esa curva. Bien, eso digamos lo dibujamos en R2. Piensa lo siguiente, ¿vieron esa curva que yo obtuve al hacer la intersección? O sea, ¿cómo obtengo esa curva? Yo sé que esa curva está dada por estas dos ecuaciones, ¿no? Si yo igualo estas dos ecuaciones, ¿qué me quedaría? X cuadrado más y cuadrado igual a 3. Ojo que acá el radio de la circunferencia termina siendo raíz de 3. Entonces, si nosotros lo graficamos, ¿no? Esto en el plano XY, quedaría una circunferencia. Y todo lo que está dentro sería la región de integración, ¿bien? Entonces, bien. Vieron que acá me quedó la constante 2 multiplicado por la integral. Fíjense que en la integral yo no tengo una expresión x o y. Podría decirse que tengo un 1, ¿bien? Entonces en este caso esta integral doble equivale al área de esta región encerrada al proyectar la curva en el plano XY. Bien, entonces el área de una circunferencia saben que es pi por radio cuadrado. En este caso sería pi por 3. Bien. O sea, pi por raíz de 3 al cuadrado. O sea, sería pi por 3. Así que la circulación termina siendo 2 por pi por 3. Que esto me da 6pi. Bien, así que la circulación usando el teorema de Stokes es igual a 6pi. Bien, nada más. Con eso, digamos, termina el ejercicio. Eh, el primero, el primer teórico. Vamos con el segundo. Que no me acuerdo que pedí el segundo, pero bueno, vamos a leerlo. A ver. Bueno, en el segundo ya son dos ejercicios, ¿no? Eh, Bien, en el segundo ejercicio, en el T2 son dos ejercicios teóricos. Entonces, bien. Tengo D y D asterisco. Bien, que son dos recintos de integración. Acá tenemos una relación. Tenemos XY igual a la transformada de U y B, que son iguales a 2U más 2B, 3U más B. Bien, tenemos esto. Bien, seguimos, perdón, justo me llamaron. Siempre lo llamaban al pibe, ¿no? Bueno, vamos con el segundo ejercicio, el teórico 2. Son dos afirmaciones, hay que justificar si son verdaderas o falsas. Bien, saben que en el caso de que sea falso, se justifica con un contraejemplo, y en el caso de que sea verdadero, bueno, hay que proceder y de hacer una mini demostración, ¿no? Bueno, tengo una transformación. Acá hay un cambio de variable, ¿bien? A ver, lo que me dicen es lo siguiente. Tengo la integral doble en una región de prima de 2u más 2b por diferencial de u, diferencial de b, y esto es igual a 2. Si tengo esta integral doble
y el valor de la integral es 2. Haciendo el cambio de variable, esto me debería dar, o sea, cambiando el recinto de integración y todo eso y haciendo el cambio de variable, esto es igual a menos 8. Bien, hay que justificar que de esta integral pasamos a esta integral, obviamente haciendo el cambio de variable, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la relación acá. Esto es lo que ya ustedes vienen haciendo cuando hacen uso de las coordenadas polares o coordenadas cilíndricas o esféricas, ¿bien? Fíjense una cosa, ojo acá. Yo paso de tener una integral que está en función de u y b a tener una integral que está en función de x y de y, ¿bien? Entonces, ojo con esto, ojo con esto. X es igual a 2 más u más 2 más b. No, es igual a x es igual a 2u más 2b. Perdón, es domingo a la noche y ya estoy re cansado. Y después tengo que y es igual a 3u más b. Bien, entonces, ojo acá. ¿Cuál va a ser el cambio que hago? ¿Cuál va a ser el cambio que voy a hacer yo? Donde tengo 2u más 2b voy a reemplazar por x, bien. Pero recuerden que siempre hay, cuando yo hago un cambio de variables tengo que multiplicar por el jacobiano asociado al cambio de variables. Bien, entonces lo que voy a hacer yo acá es despejar u y b. Una vez que yo despeje u y b, voy a calcular el determinante. Bien, entonces yo tengo que hallar u y b en función de x y de y. Bien, es como cuando ustedes tienen las coordenadas polares, vieron que hacen el desarrollo, tienen x igual a radio coseno de tita e y igual a radio seno de tita. Entonces, lo que hacen es calcular el determinante de las derivadas parciales respecto de radio y respecto de tita. Y saben que el determinante les termina quedando radio. Bien, acá va a ser algo parecido, pero primero tenemos que despejar u y b. Entonces, a ver, lo que podría hacer primero acá es multiplicar la segunda ecuación por 2. Entonces me queda 6u más 2b. ¿Y con qué necesidad hago esto? Me dirán. Bien, para poder despejar alguna de las dos variables, u o b, puedo hacer la suma, o la diferencia, mejor dicho, bien, de estas dos ecuaciones. 2b menos 2b, chau. Acá me queda menos 4u. Bien, y acá me queda x menos 2y. Si despejo u, esto queda como menos x sobre 4 más y sobre 2. Bien, no sé si hasta ahí me van siguiendo por esa parte. Y eso lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. Bien, lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. Entonces, esto lo reemplazo en la primera ecuación y queda como x igual a 2 por menos x sobre 4 más y sobre 2 más 2b. Ahora lo que yo necesito es despejar b. Ya tengo despejado 1. Entonces, ahora vamos a despejar b. A ver, hago primero la distributiva. Esto queda como menos x sobre 2 más y más 2b. Paso todo del otro lado, me quedaría 2b más 3 medios de x menos y. Y paso el 2 dividiendo y esto queda como 3 cuartos de x menos y sobre 2. ¿Bien? Entonces ya tengo el valor de b. Entonces ya tengo u en función de x y de y tengo b en función de x y de y. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es calcular la matriz jacobiana, ¿no? Y allá el determinante. Eh, yo sé que voy a armar esto en función. Tomo u y hallo la derivada respecto de x y respecto de y. Y después tomo b y hallo la derivada respecto de x y respecto de y. Entonces, ¿esto cómo queda? Bien, en la primera fila van a ir las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. O sea que esto queda como menos un cuarto, un medio, 3 cuartos y menos un medio. Entonces, haciendo el determinante, esto me queda menos un cuarto por menos un medio, un octavo, y después tengo un menos un medio por menos 3 cuartos, perdón, menos un medio por 3 cuartos, me queda 3 octavos. Y esto queda como, bueno, esto queda como menos 2 sobre 8, y esto es igual a menos un cuarto. Bien, esta es la matriz de cambio de variable.
O sea, ahora haciendo el cambio de variable, yo tengo que pasar de esta integral a esta otra integral. Bien, entonces, como hago un cambio de variable, también cambia mi región de integración. O sea, yo no paso a tener d asterisco, sino que paso a tener d. Bien, y yo sé que 2 por u más 2 por b, yo sé que 2u más 2b es igual a x, ¿no? O sea que acá va un 2 y acá voy a multiplicar por esta matriz, ¿bien? Por el determinante de esta matriz. ¿Y cuánto me dio? Menos un cuarto. Bien, yo lo multiplico. Y esto lo multiplico por diferencial de x, diferencial de y. Bien, o diferencial de y por diferencial de x. Bien, se supone que esta integral, inicialmente, ¿cuánto me daba? Daba 2. Ahora vamos a ver cuánto me da al hacer este cambio de variable. Bien. Che, acá no iba 2, iba x. No sé dónde salió eso. Bien, perdón. Acá era 2u más 2b es igual a x. Bien, entonces ustedes me dirán, che, Leo, no me dio menos 8. Pero paren, digo, yo tengo una constante. Esa constante la puedo sacar fuera del integral. Y esto queda como menos un cuarto por integral doble en la región de x por diferencial de y, diferencial de x, y esto es igual a 2. Entonces, este menos un cuarto pasa hacia el otro lado. Y esto es igual a menos 8. Entonces, el enunciado es verdadero. Bien, este es verdadero. Bien, este se entendió. Bueno, vamos con la parte B. Bueno, en el inciso B tengo una función definida de forma implícita. Y bueno, lo que me dicen ellos es que esa recta dada es la recta normal a esta función, ¿no? En realidad esa función este es un campo escalar, es una superficie, ¿bien? Entonces vamos a copiar primero la ecuación. La ecuación es x cuadrado más x y z, si no me equivoco, igual a... No, creo que era menos z al cubo igual a 1. Bien, y si no me equivoco, el punto en donde me piden allá la recta normal es 1 menos 1, 1. Bien, entonces la recta que en teoría me debería dar es esta. Es bueno, ellos me dan lambda. El vector director tiene que ser igual a 1, 1 menos 1. Y el punto de paso es 1 menos 1, 1. Bien. Bueno, vamos allá a la ecuación, ¿no? El punto de paso ya lo tengo. Sé que es 1 menos 1, 1. Lo que voy a tener que hacer yo es hallar el vector director. Recuerden que el vector director de la recta normal a una superficie es igual a la derivada respecto de x a la derivada respecto de y menos 1. Bien, o sea, la derivada respecto de x y la derivada respecto de y en los valores x sub 0 y sub 0. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es que la función está definida de forma implícita. No voy a hacer la demostración de Cauchy-Dini. Asumimos que cumple con esas tres condiciones, así que, perdón, no voy a hacer la demostración del teorema de Cauchy-Dini, pero asumo que cumple con las tres condiciones, ¿no? Con la hipótesis, con las tres hipótesis. Entonces, directamente acá voy armando la función f de x y z y escribo la ecuación, ¿no? X cuadrado más x y z menos z al cubo, y el 1 pasa como menos 1. Bien, entonces lo que voy a empezar haciendo es hallar las derivadas parciales. Hallo las derivadas parciales respecto de x, esto me da 2x más y z. La derivada respecto de y, esto queda como xz, y la derivada respecto de z queda como xy menos 3z cuadrado. Bien, entonces evaluamos estas tres derivadas en el punto 1 menos 1, 1. En el punto 1 menos 1, 1, esto queda 2 por 1, menos 1 por 1, queda 1. La derivada respecto de y queda como 1 por 1, 1. Y la derivada respecto de z queda como 1 por menos 1.
Menos 1, menos 3 queda como menos 4. Bien, hasta ahí vamos bien entonces, ¿no? No hay ninguna complicación. Entonces recuerden que la derivada respecto de x, lo que es lo que yo quiero obtener, ¿no? En el punto 1 menos 1, es igual a menos la derivada de f mayúscula respecto de x en el punto 1 menos 1, 1, dividido la derivada respecto de z en el punto 1 menos 1, 1. Bien, entonces hago esta división. Para la derivada respecto de... Para la derivada respecto de y, es lo mismo, ¿no? Solamente cambiamos un par de cositas. Entonces acá va derivada respecto de y. La derivada respecto de x, ¿saben? Me va a dar lo mismo que la derivada respecto de y. ¿Y saben cuánto me va a dar? Un cuarto. Entonces, ya más o menos van viendo por qué es falso el enunciado, ¿no? Porque si yo armo el vector director con las derivadas parciales, la recta que a mí me queda, o sea, la recta normal de la superficie, termina siendo lambda por la derivada respecto de x, que es menos un cuarto, la derivada respecto de y, que es menos un cuarto, y la derivada respecto de z. Bien, que ya, bueno, sabemos que es menos 1, la tercer componente, ¿no? Más el punto de paso. Fíjense que no es la misma expresión, tampoco son vectores paralelos, ¿bien? Entonces, el segundo enunciado es falso. Bien, este es falso. Entonces el primero es verdadero y el segundo es falso. Bueno, hasta acá yo creo que no quedó ninguna duda. Vamos con el primer ejercicio práctico. A ver, en el primer ejercicio práctico, ¿qué nos piden? No lo leí todavía, pero bueno, espero que sea algo amigable. Uy, ¿qué dice? Bien, otra vez hice una pausa. Lo que pasa es que estoy medio quemado y necesito tomar agua. Bien, en el primer ejercicio práctico me piden, bueno, me dan un campo vectorial R, un campo vectorial que va de R3 a R3, es un campo de clase 1, es una función de clase 1, me pide que calcule el flujo a través de la semiesfera z igual a raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, sabiendo que la divergencia de f es igual a 2 y que el campo vectorial en xy 0 es igual a x05, ¿bien? Indique claramente la orientación elegida para el cálculo. Bueno, vamos a dibujar un poquito todo esto. Vamos a ir anotando lo que ya sabemos, ¿no? Tenemos f, tal que r, tal que va de R3 a R3. Sabemos que f, el campo escalar, es de clase 1. ¿Y qué más sabemos? Tenemos la divergencia del campo, que es igual a 2. Y otra cosa que nos dan es que el campo en el punto x y 0 es igual a x05. Bien, y bueno, después hablamos de la orientación porque hay que hacer el gráfico, ¿no? Entonces tenemos una semiesfera, o sea, sabemos que esto es igual a raíz, es igual a raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, esto lo voy a dibujar así. Si nosotros despejamos esto, me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, pero recuerden que z es positivo, porque la expresión que inicialmente me dieron es esta. Z es igual a una raíz cuadrada, y recuerden que una raíz cuadrada tiene como imagen a todos los reales positivos, incluyendo el 0. Bien, entonces hagamos el grafiquito como para tener una idea, ¿no? De qué es lo que me piden. Vamos así, y ahora vamos a dibujar la media esfera. Y esto viene así. Bien, esta sería la media esfera.
x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Es una semiesfera de radio 3. Y ojo, que yo voy a tener que calcular el flujo que atraviesa a, a través de esta semiesfera. Entiendan que no es cerrada la superficie, ¿bien? Entonces, yo realmente, o sea, ¿dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? Es que yo no conozco el campo vectorial, ¿no? Entonces, me están pidiendo el flujo a través de esta superficie y me dan la divergencia. Ya creo que el hecho de que me den la divergencia hace que me dé una idea de lo que voy a hacer. ¿Recuerdan el famoso truquito ese de calcular el flujo a través del cuerpo cerrado y después restarle la tapa para que me quede el flujo de la superficie abierta? O sea, ustedes hacían esto, ¿no? Yo lo expreso así esto. Acá es el flujo total, flujo cuerpo cerrado. Esto es igual al flujo de la superficie abierta más el flujo de la tapa. ¿Bien? Recuerden que al usar el teorema de Gauss, ojo que esto no es una superficie cerrada, ¿eh? No tiene tapa. El flujo que me piden es solamente de la semiesfera. Sería como la mitad de la esfera, ¿no? El cascarón. Entonces, al usar el teorema de Gauss, o sea, el teorema de la divergencia, recuerden que las normales siempre apuntan hacia el exterior. Bien, entonces así vendrían las normales. Bien, entonces si yo tuviese que tener en cuenta la tapa, la normal apuntaría hacia abajo. Bien. Bueno, entonces calculamos el flujo del cuerpo cerrado con el teorema de Gauss. Recuerden que eso aquí era igual. El flujo del cuerpo cerrado o de la superficie cerrada usando el teorema de Gauss era igual a la integral triple. Recuerden que era igual a la integral triple volumen de la divergencia del campo vectorial por diferencial de x y z. Bien, yo voy a poner diferencial de b. Entonces, ustedes saben que la divergencia es igual a 2. Entonces puedo sacar la constante 2 afuera y acá me queda únicamente la integral triple. Bien, y esta integral triple, ¿saben lo que representa? Representa el volumen del cuerpo cerrado, de la superficie cerrada, que termina siendo, o sea, si lo pensamos como un volumen, sería la mitad de una esfera, ¿bien? Incluidos los puntos interiores. Bien, entonces, ¿cómo calculo el volumen de media esfera? Bueno, ustedes saben que la formulita para calcular el volumen de una esfera, no de media esfera, de una esfera es 4 tercios por pi por radio al cubo. Entonces, el de la semiesfera va a ser 2 tercios por pi por radio al cubo. Bien, o si no, pueden hacer esto, ¿no? Poner pi en 4 tercios por pi por el radio al cubo, que recuerden que radio era igual a 3. Bien, y todo esto dividido 2. Bueno, este 2 con este 4 se va. Y acá tengo 3 cuadrados. Y acá, perdón, 3 al cubo. Y acá tengo un 3. Entonces acá me queda cuadrado. O sea, me queda 2 por 6 por pi. Y con este 2, yo sé que el flujo me termina dando 2 por 6, 12 por 2, 24. 24 pi. Bien, hasta ahí más o menos me van siguiendo, ¿no? Con eso que les estoy mostrando. Hasta ahí ninguna duda. Bien. Eh, Creo que voy bien, ¿no? Ah, no, porque acá me queda el cuadrado. Me queda 9. ¿Qué animal? No, mentira. Acá me queda 3 al cuadrado. Perdón, me equivoqué yo. Acá me va a quedar 2 por 9. Y por ese 2, ojo, que me da... Si no me equivoco, da 36. Sí, debería darme 36. A ver, tengo el 2. ¿Bien? 2 de afuera. 4 sobre 2 me da 2. El 3 del denominador se anula con uno de los 3. Tengo 3 al cubo, me queda 3 al cuadrado. Y esto lo multiplico por pi. O sea, esto me da 9. Por 2, esto me da 36 pi. Listo. El flujo
de la superficie cerrada me da 36 pi. Bien, entonces ya tengo este valor, 36 pi. Esto es lo que yo busco, pero lo que voy a hacer es calcular ahora el flujo de la tapa. Bien, la tapa es esto que yo dibujé acá. Si quieren, hacemos el dibujito como para que se entienda mejor. Entonces ahora voy a calcular el flujo a través de la tapa, ¿no? Entonces esto queda así. Ojo, la superficie, ¿vieron? Ojo con las normales, ¿eh? Las normales tienen que ir a apuntar hacia afuera, entonces esta normal va a terminar siendo el versor 0,0 menos 1. Bien, mucho cuidado con eso. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el flujo? A través de esa tapa, a través de la tapa, no sé si se dieron cuenta, pero la tapa viene a estar contenida en el plano z igual a 0. Todo esto viene a estar en el plano z igual a 0. Entonces calculo el flujo a través de la tapa que está en el plano z igual a 0. De hecho, si nosotros hacemos la proyección, termina siendo una circunferencia de radio 3. Bien, o sea, si nosotros hacemos la proyección, esto me termina quedando como x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Bien, bueno, entonces vamos a tener la integral doble en la región de integración. Y acá vamos a tener el producto del campo vectorial por la normal, que en este caso la normal me dio 0,0 menos 1. Por diferencial de y, diferencial de x, porque yo sé que voy a hacer la proyección en el plano xy. Bien, ¿y cuál es el problema? Claro, ahora el problema surge de que yo no conozco el campo vectorial, pero recuerden que esta tapa está contenida en el plano z igual a 0. Entonces yo acá puedo reemplazar acá, ¿no? En vez de z puedo poner 0. Bien, eso ya lo sé. Entonces si hago ese reemplazo, bien, digo f de x0, ¿lo conozco? ¿Me lo dan de información? Sí, me dicen que es igual a x05. Entonces yo sigo acá. Esto me da x05. Bien, por 0,0 menos 1. Por diferencial de y diferencial de x. Entonces acá, al hacer el producto escalar, esto me queda como menos 5 por diferencial de y diferencial de x. Saco el menos 5 fuera y esto me queda como la integral doble por diferencial de y diferencial de x. Y ustedes ya saben que como me queda una integral doble únicamente, o sea, no tengo una expresión x o y dentro de la integral, saben que esta integral equivale al área, ¿no?, de la región de integración, que es lo que yo dibujé acá. Yo ya les dije que si nosotros hacemos la proyección, lo que me queda es una circunferencia de radio 3. Bien, entonces esta área va a ser igual al área de la circunferencia, que es pi por radio cuadrado, o sea, pi por 3 al cuadrado. Entonces, eso aquí va a ser igual a menos 5, o sea, el flujo de la tapa va a ser igual a menos 5 por 9 por pi. Y esto me termina dando menos 45 pi. Bien, entonces ya tengo este resultado. Yo sé que esto me va a dar menos 45 pi. Entonces, a mí lo que me pedían era calcular el flujo a través de la superficie. Bien, a través de la superficie abierta. Y eso aquí va a ser igual. Bueno, si yo me avivo acá, pasaría al menos 45 pi sumando del otro lado, ¿no? Pasaría como 45 pi más 36 pi. Esa suma me va a dar el resultado de la superficie abierta, el resultado del flujo de la superficie abierta. Bien, entonces habría que hacer esa suma, ¿no? 36 pi más 45 pi. Bien, y esto, si no me equivoco, da 81 pi. Bien, ese es el resultado del flujo. Nada más, había que hacer esto. ¿Se entendió? Vamos con el segundo ejercicio. A ver, ¿qué me pide el segundo ejercicio? Espero que sea más amigable. Bueno. Bien. Bueno, este parece ser más amigable. Más amigable.
Dice, halle si existe G tal que el campo de f de x y sea conservativo y bueno, el campo en el punto 0,1 queda 0,7. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿O qué es lo que tenemos que tener presente? Bueno, tenemos un campo vectorial, ¿no? Cuando un campo vectorial es conservativo, bueno, había tres cosas que digamos que yo tenía que chequear. Que sea simplemente conexo, que... eh, ay, perdón, estoy medio quemado. Pero bueno, lo más importante, una de las cosas más fáciles de ver es que la matriz jacobiana sea simétrica. Bien, eso es lo más importante. Entonces, acá copiamos esto, ¿no? Pero sí, únicamente acá teníamos que tener presente que la matriz jacobiana sea simétrica. En base a eso nos va a quedar una ecuación diferencial. Ahora me van a entender bien. Entonces, yo lo que quiero verificar, o lo que quiero, por así decirlo, forzar, es que la matriz jacobiana tiene que ser simétrica. Bien, entonces, hay una matriz jacobiana. Acá me va a quedar 2x menos 4y. Ojo que g de x es una función que tiene como variable independiente x. Así que la derivada de g va a ser g' de x. Después acá me queda menos 4 por g de x, la derivada parcial respecto de y. Acá tengo g' de x menos x más y. Entonces derivo respecto de x, entonces acá me queda g2' de x menos 1. Y acá la derivada respecto de y me queda 1. Entonces, para que el campo sea conservativo, bien, yo tendría que hallar una función tal que estos dos elementos sean iguales. Bien. Así que voy a terminar igualando esos dos elementos. Entonces, me va a quedar g' de x menos 1 igual a menos 4 por g' de x. Bien, entonces, reacomodando un poquito esto, me queda g' de x más 4g de x igual a 1. Bien, entonces, fíjense que es una ecuación diferencial de segundo orden. Y no es homogéneo. Bien. Recuerden que este es un tema que lo vieron en el segundo parcial, no en el primero. No lo van a poder hacer con las cosas que vieron en el primer parcial. Entonces, para hallar la solución general a, a una ecuación diferencial de este tipo, lo que hacíamos era o sea, hacíamos la suma de una solución particular más una solución homogénea. Bien, empezamos entonces con la parte de la solución homogénea. O sea, la solución general va a tener la siguiente forma, ¿no? Va a ser igual a la suma de la solución homogénea más la solución particular. Entonces vamos primero con la solución homogénea. Vamos con la solución homogénea. O sea, tomamos esa misma expresión, esa ecuación diferencial, y la igualamos a 0. Nos olvidamos de que tenemos un 1. Bien. Entonces, ahora lo que hacemos es hallar el polinomio característico. Entonces, o sea, el g2' lo reemplazo por r cuadrado, g' lo reemplazo por r y g lo reemplazo por 1. Entonces, ¿esto cómo queda? Queda como r cuadrado más 4 igual a 0. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, van a ver que las raíces me dan números complejos. Me dan más menos I o J. No sé si están cursando superior, pónganle J. Si están cursando álgebra, si no cursando superior, pónganle I. Bien, básicamente voy a tener 0 más menos 2J. Fíjense que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Bien, de la solución. ¿Va? Entonces, cuando pasaba esto, ¿cómo quedaba la solución homogénea? Quedaba como quedaba como e elevado a la parte real, bien, e elevado a la parte real por x multiplicado por c sub 1 por seno de la parte imaginaria por x más c sub 2 por coseno
de la parte imaginaria 2 por x. Bien, entonces e a la 0 por x es igual a 1. Así que la solución homogénea es igual a c sub 1 por seno de 2x más c sub 2 por coseno de 2x. Bien, digamos que esta es la solución homogénea. Ahora nos queda ya la solución particular. Entonces, para la solución particular, realmente nosotros terminamos proponiendo una función genérica, por así decirlo, ¿no? Que al reemplazarla en la ecuación diferencial pueda hallar una función, ¿no? Como dice, una solución particular. La que yo voy a proponer es simplemente esta función. Y voilà. Bien, voy a proponer esta como solución particular. Sé que como lo voy a tener que reemplazar en mi ecuación diferencial, voy a necesitar conocer su derivada segunda. Entonces voy a derivar esta expresión y me va a dar 0. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar, ¿no?, esta función y su derivada segunda en la ecuación diferencial que yo tengo. G2' de x más 4g de x igual a 1. Entonces si yo reemplazo me queda 0 más 4a igual a 1. Y llego a que a es igual a un cuarto. Entonces, con este valor, yo sé que mi solución particular termina siendo un cuarto. Bien, entonces ya tengo la solución homogénea y la solución particular. Entonces ya puedo hallar la solución general. La solución general me termina dando c sub 1 por seno de 2x más c sub 2 por coseno de 2x, todo esto más un cuarto. Bien, bien. Obviamente que acá tengo dos constantes de integración. Recuerden que como es una ecuación de orden 2, entonces voy a tener dos constantes hallar. Bien, por ahí me salté esta parte. Yo pude haber obtenido, o mejor dicho, tengo que aprovechar eso que me dan a mí de información. Me dicen que el campo vectorial en el punto 0,1 me da 0,7. A ver, veamos si puedo obtener información con eso. Entonces, el campo vectorial en 0,1, yo evalúo, esto me queda 0 al cuadrado, menos 4 por 1, por g en 0. Y acá, a ver, vamos a acomodar esto. En la segunda componente me queda g derivada en 0, menos 0 más 1. Esto me tiene que terminar dando 0,7. A ver, igualamos, esto me da menos 4 por g en 0 y g derivada en 0 más 1. Bien, entonces hasta ahí no sé si me van siguiendo. Entonces ahí, ¿qué información puedo sacar? Bueno, g en 0 menos 4g en 0 tiene que darme 0, así que g en 0 me da 0. Y por otro lado tengo g' en 0 más 1 me tiene que dar 7. Entonces acá yo llego a que g derivada en 0 es igual a 6. Bien, entonces estos son los únicos dos puntos que yo conozco. Que bueno, aprovecho y los copio y me los llevo abajo. Bien, recuerden que esta función, o sea, aparte de ser y, también sé que es g de x. Entonces empezamos primero evaluando en 0. La función en 0 me tiene que dar 0. Acá me queda c sub 1 por seno de 2 por 0 más c sub 2 por coseno de 2 por 0 más un cuarto. Esto me tiene que dar 0. Entonces esto, chao, seno de 2, 0, chao. Me queda c sub 2 más un cuarto igual a 0. Y llego que este es igual a menos un cuarto. Bien, ya tengo la primera constante. Hasta ahí ninguna duda, ¿no? Entonces, ahora voy a aprovechar y reemplazar eso en la función nuevamente. Entonces, la función queda definida así. C sub 1 por seno de 2x menos un cuarto por coseno de 2x
más un cuarto. Voy a hallar la derivada. Y esto me va a dar derivada de seno de 2x. Ojo que me va a terminar dando 2c sub 1 por coseno de 2x. Y de la derivada de coseno de 2x me va a terminar dando menos menos. O sea, la derivada de coseno de 2x me da menos 2 seno de 2x. Menos con menos me queda más. Y me va a quedar un cuarto por 2 por seno de 2x. Y la derivada de un cuarto es 0. Entonces yo aprovecho esto y evalúo en 0. A ver, entonces acá me queda 2 por c sub 1, coseno de 0 es 0, y seno de 0 es 0, así que me queda 2 sub 1, y esto me tiene que dar en 6. Así que c sub 1 me termina dando 3. Bien, entonces, ¿cómo queda la función particular de g de x? Queda como 3 por seno de 2x menos un cuarto por coseno de 2x más un cuarto. Bien, esta es la función que ustedes tenían que hallar. Nada más. Bueno, voy a terminar el segundo ejercicio. Nada, como siempre que les den una función y le dicen que hallen un campo, una función escalar, ¿no? Tal que ese campo vectorial sea conservativo, es porque seguramente tienen que plantear una ecuación diferencial. Bien, es fija eso. Bien, vamos con el cuarto ejercicio. A ver, ¿qué nos piden ahora? Vamos a... Bien, en este tercer ejercicio me dan una ecuación definida en forma implícita en un entorno 1, 1, z sub 0. En realidad primero me pide que verifique, ¿no?, que está definida en forma implícita, y después me pide calcular la derivada direccional mínima de dicha función en el punto x sub 0, 1, 1. Bien, entonces, para la parte de la verificación, es muy raro porque generalmente se pide en la parte de la teoría, pero qué raro que lo piden en la parte práctica. Lo que tienen que verificar acá es el teorema de Cocchini. O sea, básicamente tienen que verificar tres condiciones. Bien. Bueno, vamos a anotar primero la ecuación, ¿no? Xz más y cuadrado, ojo acá, más y cuadrado más logaritmo de x más y más z menos 4 igual a 4. Bien. Esta función está, en teoría tenemos que probar que está definida de forma implícita en el punto 1, 1, z sub 0. Bien, entonces, bien, lo que vamos a hacer es verificar, ¿no?, que cumpla las tres condiciones en particular. Por teorema de Cocchini. Bien, usamos el teorema de Cocchini. Nunca me acuerdo si Cocchini iba con una n o con dos n. Es un problemita que estoy teniendo ya. Ya me estoy volviendo viejo. Entonces, iba con una sola n. Acá lo estoy leyendo. Bien, entonces yo tendría que verificar tres condiciones, ¿no? Que la función, vamos a armar una función de esta manera, una función f de x y z. Bien, lo voy a anotar bien. Ahora lo voy a anotar abajo. Vamos a armar una función, un campo escalar que vaya de R3 a R, que sea de tres variables, f de x y z. Esta función f de x y z, evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, z sub 0, tiene que darme 0. Bien, tiene que ser igual a 0. Tengo que verificar que las derivadas parciales existan y que sean funciones continuas. Bien. O sea, básicamente asegurar la existencia de estas tres derivadas parciales en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y la más importante de todas, por lo menos para mí, es que la derivada respecto de z en ese punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, aparte de existir, tiene que ser distinta de 0. Bien, entonces hay que verificar estas tres condiciones. Bien,
Entonces, vamos a empezar primero hallando z sub 0. Entonces, reemplazo, esto es x sub 0, ¿no? Y esto es y sub 0. Entonces quiero hallar z sub 0, reemplazo x sub 0 e y sub 0 en la ecuación. Me va a quedar... Entonces, en la ecuación me va a quedar 1 por z más 1 al cuadrado más logaritmo de 1 más 1 más z menos 4 igual a 4. Entonces acá me queda z más 1 más logaritmo de z menos 4 igual a, perdón, z menos 2. Z menos 2 igual a 4. Entonces, ustedes no van a poder resolver esta ecuación. La verdad que no la van a poder resolver. Acá sale como por tanteo, ¿no? Un truco que les digo yo a mis alumnos es que si tienen un logaritmo, como en este caso, digo, bueno, busquen un valor de z tal que el argumento del logaritmo sea 1. O sea, busquen la manera de que ese logaritmo se anule. Entonces saben que el logaritmo se va a anular cuando el argumento sea igual a 1. Entonces, ¿qué valor debería tomar z para que el argumento sea igual a 1 y 3? Bien, si z es igual a 3, esto queda como 3 más 1 más logaritmo de 3 menos 2 igual a 4. Y fíjense que se cumple. Esto es igual a 0, 3 más 1 es 4 y esto es igual a 4. Bien, entonces el valor de z sub 0, que es básicamente la función en 1, 1, es 3. Bien, z sub 0 es igual a 3. Empezamos por eso. Sí, era necesario hacer este cálculo. Bien, entonces ahora sí, vamos primero a hallar esa función f mayúscula que está en función de x y z. Bien, x y z. Entonces, esto lo voy armando así. F de x y z es igual a x z más y cuadrado más logaritmo de x más y más z menos 4 menos 4. Bien, estaría pasando este 4 hacia el otro lado, tal que esto es igual a 0. En la primera condición, créanme que se cumple si ustedes reemplazan, ¿no? Evalúan esta función en el punto 1, 1, 3. Esto les va a terminar dando 0. Bien, y ahora vamos con la segunda parte, que es hallar las derivadas parciales respecto de x y z y evaluarlas en el punto 1, 1, 3. Entonces, en la derivada respecto de x, ¿cómo queda esto? La derivada respecto de x de esa función que yo hallé es igual a z más, y bueno, la derivada del logaritmo es la derivada del argumento respecto de x dividido el argumento sin derivar. Entonces acá me queda 1 sobre x más y más z menos 4. Bien, y bueno, la derivada menos 4 es 0. Después, la derivada respecto de y es igual a 2i, bueno, más la derivada respecto de y de ese logaritmo sería la derivada respecto de y del argumento dividido el argumento sin derivar. Entonces me vuelve a quedar esto mismo. Aprovecho y copio, ¿no? Y después hallo la derivada respecto de z. La derivada respecto de z va a ser igual a x más, bueno, esa misma expresión otra vez. Bien, entonces hasta acá ningún problema con el tema de las derivadas, ¿no? Bien, ahora sería una cuestión de ir reemplazando y ver que las derivadas existen. Bien, las derivadas en el punto 1, 1, 3. La derivada respecto de x me da 4. La derivada respecto de y me da 3. Y la derivada respecto de z me da 2. Bien, entonces. Y aparte fíjense que ya probamos que la derivada respecto de z en el punto 1, 1, 3 es distinto de 2, de 0, perdón, de 0 de 0. Bien, entonces cumple con las tres condiciones que yo les había comentado, ¿no? El teorema de Cauchy-Denis. Entonces, como cumple con las tres condiciones, esta función está definida de forma implícita en el entorno del punto 1, 1, 3.
Bien. Bueno, a todo esto, ¿qué es lo que me pedía? Ya sé que es una función definida de forma implícita, voy a poder hallar las derivadas parciales, ¿no? A todo esto me pedían calcular la derivada direccional mínima de dicha función f en x sub 0, 1, 1. Bien, la derivada direccional mínima y la dirección en la que lo alcanza. Entonces, recuerda que la función, para poder hacer eso, necesitaba calcular el gradiente, ¿no? Lo vamos a anotar por acá. Derivada. O sea, de f en 1, 1. Para calcular la derivada direccional mínima era básicamente calcular el módulo o la norma de gradiente en el punto 1, 1 y multiplicarlo por menos. Bien. Después hablamos de la dirección. Pero sí que voy a necesitar conocer para armar el gradiente. O sea, básicamente esto es tomar un vector y hallar las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el punto 1, 1. Bien, entonces, con lo que acabamos de hacer, en realidad podríamos ya armar el gradiente. Recuerden que entonces la derivada parcial respecto de x en el punto 1, 1 va a ser igual a menos la derivada de f mayúscula derivada respecto de x en el punto 1, 1, 3 dividido la derivada respecto de z en el punto 1, 1, 3. Entonces, y lo mismo voy a hacer para la derivada respecto de y. Bien, entonces acá cambio esto. La derivada respecto de x me va a dar menos 4 sobre 2 menos 2. Y la derivada respecto de y me va a dar menos 3 medios. Entonces, listo. Yo sé que lo que voy a hacer ahora es calcular, ¿no? Menos la norma del vector menos 2 menos 3 medios. Bien, este cálculo ya lo hice con la calculadora y les tiene que dar 5 medios. Bien, menos 5 medios en realidad. Entonces, este valor que yo tuve es el valor de la derivada direccional mínima de la función f en el punto 1, 1. Es el valor de la derivada direccional mínima. Bien, es un escalar. Lo que me faltaría obtener es el versor, o sea, la dirección. Entonces, para eso, lo que hacen es tomar el gradiente, o sea, usan esta formulita, es menos el gradiente de la función en el punto 1, 1 dividido, bien, la norma de ese gradiente. Bien, que ya lo calculamos. Y esto a ustedes les tiene que terminar dando, bueno, yo hice el cálculo, les tiene que terminar dando este versor. 4 quintos, 3 quintos. Bien, este sería el versor, la dirección. Bien, entonces con eso digamos ya damos por terminado el ejercicio 3. Vamos con el último y ya terminamos. Creo que lo copié bien. No, no lo copié bien. Bien. Bueno, acá es una simple aplicación del teorema de Green. Bien, o sea, vamos a hacer un repaso. Ustedes sabían que pueden usar el teorema de Green para poder calcular el área, ¿no? El área de una curva cerrada. Bien, o sea, si yo tengo una curva que es cerrada y quiero averiguar el área, como es este caso, puedo usar el teorema de Green. ¿De qué manera? Eh, Enunciamos el teorema de Green, ¿no? Siempre el recorrido es en sentido, la trayectoria o el sentido de recorrido de una curva en Green siempre tiene que seguir el sentido antihorario. Bien, entonces este va a ser el sentido que yo siga. Bien, se los anoto por acá.
O sea, ustedes saben que con el teorema de Green, la circulación a lo largo de una curva cerrada en R2 en sentido antihorario se puede calcular como la integral doble de la derivada respecto de Q menos la derivada respecto de I de P. Bien, ahora hablamos de eso. O sea, teniendo en cuenta que tenemos un campo vectorial cuyas componentes son P y Q. Bien. Entonces, para poder aplicar el teorema de Green, esta diferencia que tengo de derivadas parciales tiene que ser una constante que sea mayor a cero. Entonces es como que yo acá me voy a tener que inventar un campo vectorial. No es que ustedes lo tienen que deducir. Bueno, en realidad sí lo tienen que deducir, pero no es que ustedes les van a dar el campo vectorial. Bien. Pero tengo que buscar un campo vectorial tal que la diferencia de estas dos derivadas parciales de sus componentes o de sus campos escalares me dé una constante que sea mayor a cero. Bien. Entonces, la que suelen recomendar mucho, o sea, la que sé que hay un ejercicio parecido a este en la guía, la que suelen usar bastante es esta, este campo vectorial. F de xy igual a, si quieren acá le mandamos xx. Bien, medio raro, pero bueno. Entonces, esta sería, esto sería P y esto sería Q. Entonces, si hallo las derivadas parciales, si yo hallo, digamos, la derivada respecto de x de Q menos la derivada parcial respecto de y de P, veamos cuánto da. La derivada respecto de x me da 1, menos la derivada parcial respecto de y de p, que no tiene nada en función de y, solo x, me da 0. Fíjense que esta diferencia me da 1. Entonces, este campo vectorial es el que voy a usar para poder aplicar el teorema de Green. Así calculo el área. Bien, voy a trabajar con este campo vectorial. Bien, recuerden que esto no es que me lo da el enunciado, sino que yo tengo que proponer una tal que la diferencia de las derivadas parciales sea una constante mayor a 0. Bien, ¿qué más? Bueno, volviendo a este desarrollo, lo voy a seguir copiando por acá. Suponiendo que se aplica esto, ¿no? Entonces, suponiendo que se cumple esto, ¿no? Y que esa diferencia de derivadas parciales me da una constante. Bien, yo sé que me da acá, y acá me queda diferencial de y por diferencial de x, y acá tengo la circulación. Lo que yo voy a hacer es sacar esa constante fuera de la integral. Y acá me queda esta expresión. Bien, y fíjense, si paso dividiendo esa constante, a la integral, si paso dividiendo esa constante esa integral, por ahí quedó muy grande esto. O bueno, lo voy a dejar así para que se... Perdón que esté dando mucha vuelta. Ahora sí me gusta más esto. Bien, si paso dividiendo esa constante, fíjense que me queda 1 sobre k multiplicado por la integral de línea es igual a la integral doble. Pero fíjense cómo está expresada esta integral doble. ¿Tiene algo en función de x y de y? Acá no, básicamente puedo decir que tengo un 1. Entonces, ¿esto a qué equivale? Esto equivale al área, ¿bien? Al área de la región de integración, R, ¿bien? Que a su vez, ¿a qué es igual? Es igual a la integral de línea, o sea, es igual a la integral de una curva cerrada del campo vectorial f multiplicado por 1 sobre k. Bien, entonces esa es la aplicación que ustedes tienen que tener en cuenta para poder resolver este ejercicio. Entonces, el campo vectorial ya está. Vamos a usar este que yo propuse. De hecho, ya sabemos que la constante, al hacer la diferencia de las derivadas parciales, me da 1. Entonces, si volvemos a esto mismo ya aplicado sobre este campo vectorial y esta curva que ellos me dan, voy a poder resolver el ejercicio. Si ustedes se fijan, esta es una curva cerrada. Si ustedes evalúan esta es la curva que ellos me dan, ¿no? Ojo, esta es la curva que ellos me dan. Alfa en función de t es igual a t menos t cuadrado, t menos t a la cuarta. Con t que va de 0 a 1. Bien, si ustedes evalúan tanto en 0 como en 1, se dan cuenta que si evalúan en 0, les da 0 y si evalúan en 1 también les da 0.
O sea, perdón, si evalúan en cero les da el origen y si evalúan 1 también les da el origen, ¿no? Entonces es una curva cerrada esto, ¿no? En cero esto me da cero y en uno esto también me da cero cero, ¿bien? O sea que el punto de inicio es igual al punto final, o sea, el punto, o sea, del final de la trayectoria. Es una curva cerrada. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio con el campo vectorial que yo elegí y todo eso? Entonces, aplicando, ¿no? Lo que ya vimos hace rato. Ya conozco el campo vectorial f, que es el que yo propuse. Eh, sé que va a ser igual a la integral doble de la región de integración. Y nosotros ya sabemos que esta diferencia de derivadas parciales me da 1. Bien, por diferencial de y, diferencial de x, y esto coincide con el área. Fíjense que no habría una constante que pasar dividiendo, porque si se fijan, la diferencia de las constantes me dio 1. O sea, está bien, puedo decir que es 1 y paso dividiendo el 1, pero no va a seguir alterando la igualdad, ¿no? Así que en este caso, lo que yo voy a hacer es quedarme con que el área es igual a la integral de línea de la curva cerrada, ¿no? En sentido positivo, de f por diferencial de s. Que esto va a ser igual a calcular la integral por definición. Ustedes se acuerdan cómo calcular la integral que va de 0 a 1. O sea, yo ya tengo la curva parametrizada, ¿no? Del campo vectorial evaluado con la función vectorial, la curva, por la derivada de la curva. O sea, la derivada de la función vectorial. Bien, lo voy a tener que hacer por definición. Es una curva cerrada esto. Bien, entonces el área va a ser igual a esa integral. Entonces, t va de 0 a 1. Y bien, lo que voy a hacer es tomar, ¿no?, el campo vectorial y evaluarlo con las componentes de la función vectorial, que era t menos t cuadrado y t menos t a la cuarta. Bien, y multiplicarlo por la derivada de la función vectorial. Esta es la función vectorial, así que buscamos su derivada, que me va a terminar dando 1 menos t cuadrado. No, mentira. 1 menos 2t por... No, por no. Y la segunda componente queda como 1 menos 4t al cubo por diferencial de t. Ojo que acá nos queda hacer esto todavía. Esto es lo que yo voy a reemplazar en x y esto es lo que yo voy a reemplazar en y de mi campo vectorial. Fíjense que como el campo vectorial es xx, entonces únicamente voy a reemplazar en ambas componentes por t menos t cuadrado. Entonces esto queda así. Esto queda como t menos t cuadrado por 1 menos 2t, 1 menos 4t al cubo. Bien, por diferencial de t. No sé si hasta ahí me van siguiendo. Bien, haciendo la distributiva, me queda la integral de 0 a 1. Acá me queda t menos t cuadrado por 1 menos 2t más, haciendo el producto escalar, esto queda t menos t cuadrado por 1 menos 4t al cubo. Y esto por diferencial de t. Bien, entonces acá lo que tendríamos que hacer es resolver esta integral. Hacen el producto, no es algo tan difícil. Van a ser integrales inmediatas. Pero bueno, yo lo voy a hacer con el símbolo up. Y les digo cuánto me da. Bien, les pido que me den un minuto. Y así ya les doy el resultado. Bien, haciendo el cálculo, el resultado que me arroja la aplicación es 1 sobre 30. Bien, o sea que el área de esa región que yo tengo acá es igual a 1 sobre 30. Bien, y nada más. Esto es a lo que ustedes tenían que llegar. Quizás alguno me diga, che Leo, y en vez de tomar XX pudo haber tomado otro campo escalar que sea 0x. También les hubiese dado 1, incluso el cálculo hubiese sido más rápido. Bien, pero bueno, a mí se me ocurrió en el momento. Así que nada, este es el resultado de la integral de línea que coincide con el área, ¿no?, que es lo que veníamos calculando. Esto se pudo dar gracias al teorema de Green. Por eso el ejercicio dice: sugerencia, aplique convenientemente el teorema de Green. O sea, no intenten hacerlo por integrales dobles porque no vas a... O sea, no intenten hallar... A ver, ¿a qué me refiero?
No intenten simplemente mandarse a usar la integral doble. Está bien, ustedes pueden usar la integral doble para calcular un área, ¿no? Pero el tema es que tendrían que tener un campo escalar. Y acá lo que me dan es una curva. Bien, así que no se hubiese podido hacer eso. Acá sí o sí estaban obligados a hacer todo esto que yo fui comentando. Así que nada más. Este, perdón que me haya trabado en algunas partes. Entre que arranqué a laburar, hace rato que no voy practicando ejercicios de análisis 2. Pero nada, si alguno ve que me equivoqué en algo, por ahí no le cierra algo, coméntemelo en el video y lo discutimos. Lo charlamos, ¿no? No discutir, sino lo charlamos. Bien. Así que espero que les haya servido este final. Y nada, éxitos para el llamado por esta fecha de finales que se van a dar en mayo. Bien. Así que nada, un abrazo y nos vemos.